Buenos amigos de Periscope. Buen Fuga, ¿cómo estás, Buen Fuga? Gusto verte por aquí de primera en mi público. Gaby SB se unió. Están creciendo rápidamente. Buenas tardes a todos, Phantom, y por supuesto a ti que me ayudas tanto en estas transmisiones. Phantom, me quedó la duda de ayer de si no era muy bueno que no dejara traslucir o reproducir los sabotajes, etc. La verdad que ayer fue por accidente, no fue voluntario, pero de todas maneras me gustó no tener ninguna interrupción visual. No sé si, por ejemplo, por qué salen unos y no salen otros, la verdad que no sé. Ayer tenía solo los que usted sí podían comentar. El internet lo tengo malísimo, qué problema, Buen Fuga. Bien, entonces mire, estamos empezando a transmitir también por... intentando volver a conectar. Estamos en vivo entonces con Facebook, en mi página, digamos, privada, pública, no sé, la verdad. Eso es un lío que todavía sigo sin entender, pese a los esfuerzos de Phantom por hacérmelo explicar. Había puesto por la página pública, había mucho más gente, al parecer, pero después constaté que por la llamada página privada también. Entonces, ya le digo, dice Phantom, lo importante sería, Phantom, que pudiéramos, cuando edites, evitar publicar estos comentarios iniciales, porque la gente, la verdad que tiene poco interés en mi aprendizaje en estas transmisiones, ¿no? Estoy transmitiendo en vivo en Facebook y estoy transmitiendo en vivo en la página de Periscope. Y estoy grabando al mismo tiempo, a partir de este instante, para el programa Adobe Audition, que me permite entonces mandarlo solo por audio a muchísima gente que no tiene en sus computadores una conformación o una calidad de internet que le permita ver los videos y que sí puede en muchos casos ver los audios solamente. Estamos entonces empezando de una vez. Bien, amigos todos, ayer abordé las cuestiones que yo creo fundamentales para comprender la coyuntura presente sin auxilio, digamos, de lo que pudiéramos llamar, o sin la muleta, pues, de los análisis de otros, de los análisis de gente que, bueno, se la pasan de arúspices. Esa palabra arúspice, por cierto, viene de Rómulo Betancourt, que se la pasaba pues acuñando términos nuevos, y en su honor pues y a su partido que está cumpliendo 75 años, abonemos pues que Betancourt revolucionó en cierta manera la jerga política venezolana, porque siempre acuñaba unos términos. Por ejemplo, a estos chavistas los llamaría psicofantes del amponato. Y hablaba siempre, pues, de los arúspices, para referirse a los brujos. No puedo entonces tomar ninguna aseveración ni ningún pronóstico de brujos o profetas o lo que sea, con perdón del profeta, mi amigo, el profeta Reinaldo, que, bien, se lo he dicho personalmente, que me cuesta mucho admitir, dado mi agnosticismo inveterado, me cuesta mucho creer en esos pronósticos, sobre todo esos que tengan que ver más allá de
de los actos humanos comunes y corrientes, de la previsibilidad de muchos actos políticos, de actos de Estado, de pronósticos electorales, etcétera. Hablando de pronósticos, hay una encuesta, al parecer, del señor Keller, donde me imagino que es una persona seria, Keller, y yo, que muy poco creo en encuestas, en las de él, bueno, tiendo a suponerle no solo una enorme buena fe, sino mucha credibilidad, es cierto. Por ejemplo, Schemmel, cuando publica algo es porque le pagaron algo. Igual otras. Data Analysis, por ejemplo, es porque controla una mafia allí, hacia el sector financiero, que le conviene generar determinadas matrices de opinión. Hablo del sector financiero ligado estrictamente a la boliburguesía del Estado y de las familias gobernantes en la Venezuela rojita. Entonces es una porquería lo que publique Data Analysis, generalmente. Y en cuanto, por ejemplo, a esta encuestadora, el señor Keller, ha dicho muchas veces cosas bastante cercanas a la realidad. Bueno, está diciendo en este momento que el 85% quiere que saquen a Maduro ya, de cualquier manera, dicen. Dice que estamos en vivo en YouTube. Qué bien, Phantom, esa no la sabía. Muchas gracias por tu esfuerzo, Phantom. Phantom es de los que cree firmemente en que deberíamos tener posibilidad de llegar a mucho más gente, porque estas son también, el grueso de las opiniones mías son también las de él. Irema García, la cosa, les repito, para repetirlo, para saludar a la gente por Facebook, que ponen su nombre y apellido, normalmente usan, porque son páginas familiares, páginas, no son como las de Twitter, de anónimos. Generalmente la gente que escribe por Facebook escribe con su nombre y apellido, y me da temor nombrarles. Voy a nombrarlo solamente por su nombre de pila. La señora Irama me da las buenas tardes, mi saludo y respeto, dice, no te imaginas lo que me entretiene y enseña su plática. Bueno, muchas gracias. Plática es una palabra muy mexicana. Vamos a platicar, dicen los mexicanos, en lugar de conversar. Bien, entonces, pero al mismo tiempo es una palabra culta, Irama, no necesariamente es una descalificación decirte que eres de otra nacionalidad. A lo mejor eres muy criolla, y Buenfuga dice que mis vecinos colombianos también lo escuchan, pero esto va creciendo entonces. Bueno, les conviene que me escuchen los amigos mexicanos, porque la verdad que sencillamente estamos condenados a padecer juntos o a salir juntos de esta pesadilla. No crean ustedes, hermanos colombianos, y me dirijo a los amigos de Buenfuga, que esta situación venezolana les es indiferente. Nunca les fue indiferente. Menos ahora, cuando si esta porquería de régimen en Venezuela se sostiene. Bien, ustedes pueden esperar un apoyo masivo a la gente esta de la FARC para convertirlas en gobierno colombiano en poco tiempo, mucho antes quizás de no del plebiscito, que es ahorita el 1 de octubre, pero sí antes del término de las elecciones, que creo que le faltan 2 años todavía al inútil Santos que los va a llevar al desastre. Bien, además de Irama está Adriana. Adriana, es un placer escucharlo, dice Adriana, y a mí que usted esté presente siempre, Adriana, siempre veo sus comentarios. No crean que porque no los nombro no los leo, sí los leo todos los comentarios yo los leo. Los políticos, y yo, a pesar de mis grandes diferencias con el grueso de los políticos, soy un político. Y nos gusta saber cómo rumbea la gente, qué piensan de lo que decimos, si tenemos o no tenemos apoyo. Pues imagínense ustedes que yo encontrara en estos conversatorios una retahíla de insultos masivos, que lo normal fuera los insultos a los provocadores. Entonces, sencillamente, uno diría, algo debo modificar. Y lo más corriente siempre es que abandonan.
las redes sociales, o cuando ven, por ejemplo, una gran pobreza de seguidores, pobreza digo numérica, se desaniman, no me quiere nadie, y empiezan a inventar toda clase de argumentos. No, es que el país no, el país es muy inculto. Mire, el país tiene de todo. Empecemos entonces por mi prédica habitual. No digan los venezolanos. Bueno, si quieren lo siguen diciendo, pero entiendan, no hay argumento sólido, no hay un argumento intelectualmente solvente si se empieza por una generalización de el sujeto de lo que ustedes están diciendo. Si dicen los venezolanos son de tal manera, caramba, lamento contradecirlo. Hay como 100 o 200 tipos de venezolanos. Yo no voy a hacerle la lista, que la he hecho muchas veces, desde los depravados sinvergüenza, los que le cortan la cabeza y se la ponen en el estómago a su víctima, pasando, chicos, por toda clase de ladrones, de malhechores, pasando por segmentos, digamos, de pobreza abyecta y casi en estado animalizado, los de solvencia de una solvencia económica fuera de toda sospecha, al lado, viviendo en la quinta de al lado, de malandros de 7 suelas, narcosoles, narcotraficantes, grandes depredadores de bienes públicos, de dineros públicos. A ver, entre los dos, entre el gran capitalista que hizo su fortuna con honradez y el depravado criminal ladrón de 7 suelas que ha asesinado a 4 o 5 muchachos por quitarle el celular inteligente, que lo envidia a él. Entre esos dos extremos hay 100, 200 tipos de venezolanos. Entonces, cuando decimos los venezolanos, ¿a quién nos referimos? Porque, a su vez, incluso en cada clase hay segmentos de cada una de las clases y hay grupos sociales. Hay el instinto gregario que agrupa a mucha gente y lo coloca bajo la égida de creencias, por ejemplo, de religión o de, digamos, de idolatrías a determinados líderes políticos. En la propia clase media hay segmentos importantes, hay los sigüices del gobierno, porque son guisadores de alma, de vida, y hay los creyentes en los mejores valores familiares, sociales, religiosos. La clase media es algo así como el reflejo de todo el país, pero en chiquito, porque la clase media venezolana es muy pequeña. Y ahora se le agrega un nuevo elemento. ¿A qué clase media nos referimos? ¿A los emigrados, que son casi la mitad de la clase media que antes había y que está en el exilio económico o en el exilio político alguno? Yo, por ejemplo, no soy, digamos, ni un ricachón, ni una persona que no tuvo acceso jamás, digamos, a una vida holgada. Sí, la tuve holgada, y era propietario o pequeño propietario agrícola. Fui empresario de mucha prosperidad relativa a partir de la oportunidad de construir, por ejemplo, una empresa productiva de un transporte de carga pesada. Y empezamos con una carretilla, mi suegro y yo. Una carretilla, digo, como una exageración. Y tuvimos decenas de unidades estas, de lo que llaman las tractomulas, los colombianos, le poids lourds de franceses, o sea, las gandolas, como la llamamos en Venezuela. Y bueno, y eso se lo llevó una crisis de esa, creo que fue el 95, 96. Trabajábamos para PDVSA, para llevarle los tubos petroleros de PDVSA desde el llamado grupo Beteca, que le hacía la rosca a los tubos, y la quebró la importación de tubo con rosca, de una mafia de PDVSA que impuso que ya no se le hacía la rosca en Valencia, sino en una competidora, y además se importaba mucho más tubos que antes, digamos, pero ya con la rosca hecha. No había ni siquiera el valor agregado de la rosquita en Venezuela. Bueno, y eso eran miles y miles de toneladas por mes. Y entonces, en esa experiencia, bueno, se ganaba muy buen dinero, y así como se ganaba un buen dinero, sectores determinados quebraron esa compañía, la quebraron, desde PDVSA la quebraron, y los bancos la remataron en aquellos famosos auxilios financieros que le dieron a Bancor y Banco Maracaibo. Todos esos bancos terminaron sencillamente arruinando a decenas de empresas, porque aquí
había un capitalismo antes de Chávez que ya prefiguraba el veneno del estatismo en la economía, porque era la economía del control cambiario, era la economía heredera de Recadi anterior, era la economía de los auxilios financieros que le robaron, según los hinches, 7.000 millones al país, los banqueros que lo engañaron. Había muchos vicios en la cuarta, amigo. Por supuesto que para abonarle algo al discurso de Henry Ramos hoy en el aniversario de Acción Democrática, es incomparablemente mejor los famosos 40 años si medimos pelo a pelo, por favor, los bicharracos estos de la llamada Quinta República. Dice en su discurso encendido el amigo Henry, que no lo oí sino por fragmentos rápidamente, ahora hace una hora apenas, decía: ¿cómo podemos comparar a Andrés Eloy Blanco con un hombre de la integridad de Andrés Eloy, el presidente de la Constituyente, el año 45? ¿Cómo podemos compararlo con Tarek William como defensor del pueblo? ¿Cómo podemos comparar a el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, que por cierto lo echaron de Acción Democrática en 1968 y tuvo que fundar su propio partido porque no lo dejaban, a pesar de ser mayoría, el candidato presidencial? Y bien, ¿cómo va a compararse?, decía Henry, olvidándose de ese pequeño pasado de la fractura del movimiento electoral del pueblo del maestro Prieto. Pero entiendo que, al igual que yo, Henry Ramos respeta al maestro Prieto y dice, y eso a pesar de que era izquierdoso, eso no es un problema de quinto orden, hablamos de la honorabilidad de un político. Y bien, dice Henry, ¿cómo comparar a Luis Beltrán Prieto Figueroa con el negro, ¿cómo se llama?, Aristóbulo Isturi? Casi que es ofensivo pensar en la comparación. ¿Cómo puede compararse Rómulo Betancourt con el galifato cucuteño gobernante? Es una cosa que no tiene sentido comparar los 40 años y sobre todo el viejo partido Acción Democrática con lo que son hoy los partidos llamados democráticos. Ayer ya expliqué sobradamente, los que quieran ver este argumento pueden oírme en el Periscope de ayer, todos esos partidos de la oposición al gobierno son, quiéranlo o no, expresiones políticas de la mafia financiera del país, que es la que sostiene. Yo quisiera algún día, y voy a darme ese gusto, creo yo, de ver los libros de cuentas privadas del señor Escotet. Sí, el de Banesco. Banesco era, en 1989, fundado el 89, y rápidamente conectado con bancos conexos a nivel mundial, era el banco número 11 o 12. Cuando arranca el chavismo, era un banco todavía igualado o inferior a muchos otros, o a varios otros. ¿Cómo es que se convirtió en el primer banco de Venezuela, pero desde lejos? Y tiene el señor Escotet, que está calificado como el hombre más rico de Venezuela. ¿Cómo fue que hizo Banesco bajo el chavismo para tener más plata que los dueños de la Polar? Eso habría que averiguarlo. ¿Y cuáles son los favoritos de Banesco? Porque si quieren cuentos de Banesco, hay un amigo que yo le planteé, mira chico, porque me criticaba amablemente, es mi amigo, no te metas con tanta gente, chico, porque estás agregando más enemigos de la cuenta. Mira, pero es que hay que contar las verdades. Yo no puedo sostener que haya una mafia financiera que domine la política de la MUD sin explicar un poco más allá qué significa esto. ¿Cómo se nos hace presente ese concepto en nuestra vida cotidiana? Sí, pero es que no es bueno, chico, no es bueno. Ya tienes bastantes enemigos como para granjearte nuevos enemigos. No, este no es nuevo entonces, este es viejo. El señor Escotet, yo lo recuerdo como participante de la coordinadora democrática que se reunía en el hotel, ay Dios mío, el hotel que está allí en ¿cómo se llama, chico? El Rosal.
ese hotel de lujo que está ahí en el Rosal, allí se llegaron a reunir varias veces. Y el señor Escotet se fue de esa reunión diciendo, no financio más esto ya es un fracaso, etcétera, etcétera. No voy tampoco a delatar ni los presentes, no se preocupen, ni de qué naturaleza era la ayuda enorme que, según el señor Escotet, prestaba a aquel plan de tumbar a Chávez. Y bien, amigos, el señor Escotet después lo vimos tratando, jalando pero parejo, en Miraflores, haciendo antesala de 10 y 15 horas. ¿Usted sabe lo que es sentarse en una silla afuera? Eso lo delató un periodista en su ocasión. Caramba, qué persistente es este hombre. Me fui, vine en la tarde, volví, no sé qué cosa, y volví en la noche, y allí estaba sentado esperando. Porque Chávez era maluco en ese tipo de actitudes. Él entendía que debería como castigar pues a ese tipo de personaje. Bueno, él diría que me castigue, no importa, pero obtendré lo que quiero. Y obtuvo lo que quería. Banesco hizo más dinero con Chávez que todos los bancos juntos desde Cristóbal Colón hasta el día que inició Chávez el poder. No se imaginan cuánto. Para que sea uno de los hombres más ricos de América, el señor Escotet tiene que haber hecho algunas cosas. Y bien, eso, mis amigos, habrá que averiguar. No por la manía de que uno quiera perseguir a los exitosos, sino porque los éxitos, amigos, están llenos de sangre, del barro de la miseria humana, convertido en carne podrida, en cárceles, en esbirros que maltratan, que golpean opositores, en agavillamientos de malandrines de estos colectivos, agarrando a un pobre muchacho infeliz y cayéndole a cipotazos en la calle. Ese dinero, señor Escotet, está hecho con aquellos golpes de esos policías que entre 3 y 4 agarran a golpear en el estómago a un pobre infeliz por allá en Táchira. Está hecho de las patadas a un pobre infeliz que lo golpean y cae al suelo, y entonces el soldado se va y se devuelve y le zampa otra patada adicional en la cabeza que ya lo liquida completamente. No, mis amigos, esto no se olvidará nunca lo que es la dictadura, porque este gobierno es una dictadura. Y quienes han sostenido y se han enriquecido con esta dictadura deberán pagarle al pueblo venezolano. No sé cómo, fíjense ustedes, no sé cómo, pero pagarán. Ahora bien, ¿cómo lograr centrar entonces que nuestro combate es por una Venezuela decente, por una Venezuela que reconquiste, sí, efectivamente, lo mejor de la cuarta, pero no los vicios de la cuarta? Queremos también lo mejor de Gómez, miren qué contradicción, y lo mejor de Pérez Jiménez, porque nosotros no tenemos esa ideología propia de fanáticos, según lo cual es la democracia nuestro sistema de vida. Eso es una gran estafa, lo de la democracia. Ya ayer empezábamos a tratar este tema. El mito de la democracia hay que un poco desmontarlo, porque el mito no es sino algo que se parece a la verdad, pero no es la verdad. La democracia no es elegir una ¿cómo se llama? Una Cámara de Diputados o una autonomía de poderes. No. Esa es la tecnología de la democracia. Eso corresponde a los hechos y procedimientos que arman determinado tipo de convivencia política. Pero lo que es mítico, es decir, parte de una sola apariencia fantasmal, es aquello de el pueblo se da a sí mismo el régimen que dirige su cotidianidad en la más amplia libertad de escogencia de su gobernante. Eso es una rolitranco de coba, chico. Una cobota, una estafa. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó eso de que el pueblo se da a sí mismo el régimen? Esa es la coba, esa es la Constitución del 99 de Chávez. Esa es la misma coba del pueblo soberano. Ese es embuste, esa vaina, chico.
Bueno, que se parezca a que un segmento del pueblo participó en eso, estamos de acuerdo. Pero de que el pueblo entero se dio a ese gobierno y además es libre de verdad en la escogencia, no chico, hay toda clase de manipulaciones, hay toda clase de intervinientes, de interventores en manipulación. Por eso lo de las encuestas y el alerta que hago siempre sobre las encuestadoras, son estafadores de oficio, amigo, que venden las corrientes de opinión como cualquier mercancía. La venden como esos arroz mejorados que le ponen una vainita así, el mismo arroz con un producto que cuesta, qué sé yo, céntimos, pero entonces como ese no está regulado, entonces le venden ese arroz como premium bisconvexo, arroz de categoría A1. Entonces la gente paga el doble por el bendito arroz, pero salvo un olorcito ahí que usted mismo se lo puede echar en la casa con no sé qué aliño, si es orégano o no sé qué vaina, bien, es el mismo arroz, solo que ha sido mistificado. Bien, la democracia la revisten entonces de toda clase de mistificaciones para hacerla atractiva a los creyentes del mito democrático. Bueno, yo creo que el país tiene que prepararse aceleradamente, no para una vuelta a la Cuarta República, porque de allá venimos, y en estricto sentido, no puede una sociedad... ¿Por qué dice Buenfuga cada momento que se unió, como que tiene problemas de comunicación y la pierde y se vuelve a unir? He visto que 4 veces mi amiga Buenfuga se vuelve a unir. Bueno, les decía entonces que es muy difícil imaginarse una sociedad que se devuelve a lo que ya vivió. Eso no existe en realidad en la historia humana. Puede obtener algunas cosas importantes de hábitos y formaciones económico-sociales, su propia economía, puede obtener algo de aquello, pero un regreso es imposible. Dice Buenfuga que su internet está pésimo. Bien, efectivamente la posibilidad de volver a la cuarta es sencillamente nula, absolutamente nula. Porque si hemos de vivir en democracia en el futuro, será con un nuevo modelo de democracia. Y por favor, no empecemos con la filosofía del problema, según la cual el pueblo a sí mismo se da, porque el pueblo no existe como realidad tangible. Ya les había dicho que yo veo lo que veo por todas partes, es que el pueblo son 100 tipos de personas distintas. Y hay unas que determinan más que otras, unas que financian una manera de ver el problema, unas organizaciones políticas con determinados intereses de sus propietarios, de sus hombres, ¿cómo se llama? Sus líderes, sus símbolos, sus tótem, que los ponen allí de primero. Y hay, por supuesto, el fanatismo humano que, bueno, se pega detrás de los líderes y tal. Bueno, hay de todo en la viña del Señor, pero lo que no crean es que un país de verdad culto se sigue paseando por los mismos programas que le dictan los hacedores de opinión propios de países muy incultos. Porque es que nosotros estamos muy lejos de tiranías africanas, pero estamos tan lejos de ella como lejos de países que incluso sean siendo monárquicos, como los países nórdicos, escandinavos, etcétera, o no nos vayamos tan lejos, como la obscenamente próspera Norteamérica, o la Europa anglosajona, o la Europa germánica, que sencillamente, y la francesa, ¿por qué no también? Donde baja un poco la calidad de muchas cosas en la propia España, que tuvo un retardo respecto a los países que arrancaron primero en la transformación industrial, o que en España hubo interrupciones, quizás debido a que en Francia le cepillaron la cabeza a la aristocracia y a la monarquía, y los españoles nunca pudieron salir de las monarquías. Ahora, para ellos tiene alguna ventaja eso, me imagino. El gobierno de los Borbones por varios siglos. Los Borbones en Francia los liquidaron, el último fue
No, iba a decir el Luis XVI guillotinado, pero no, ellos tuvieron una recaída. Luego con Bonaparte hubo un imperio, por supuesto, una forma de rey también, pero después de Bonaparte hay todavía un Luis no sé qué cosa, que es de la misma cepa de los Capetos, pero que entonces reina después de la Revolución Francesa. O sea, tuvieron hasta el intento de devolver la monarquía. Y bueno, y volvió a caer la monarquía, solo que un poco más civilizadamente, y entonces empezó lo que se llama el Segundo Imperio, del sobrino de Bonaparte, que fue presidente, algo así como presidente emperador, presidente de una república a la romana, porque los franceses son fanáticos de lo que fue el ejercicio del poder en Roma. Igual que los americanos, que viven cultivando, digamos, los parecidos de la ficción democrática, que es mucho menos ficción en Estados Unidos que en cualquier otro país que se diga democrático. En Estados Unidos el mito de la democracia va asociado al Imperio Romano y sobre todo al siglo de oro de Pericles. Hasta en las construcciones ustedes lo ven. Ese culto a la vieja democracia griega, con un problemita que los americanos no han descubierto, que aquella democracia griega, sus principales detractores fueron las mejores cabezas de Grecia, en particular Aristóteles y Platón y Sócrates, etc. Platón calificaba que esa democracia era absolutamente inviable en Atenas, mientras fuera una democracia esclavista. Bueno, quizás eso era lo que les gustaba a los norteamericanos fundadores, que se permitieron fundar la democracia americana, pero manteniendo la esclavitud, que cuesta una guerra interna, la guerra de secesión de los estados del sur, donde abundaba masivamente la esclavitud de los negros, y deben ganarle los del norte, que ya eran contrarios a la esclavitud, y entonces liquidan al sur esclavista. 1830 y pico, casi 80 años después de la independencia de 1779, mis amigos. Y entonces, la gente a veces se equivoca, cree que la democracia vino con la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa vino la matanchina, el intento de la democracia de las turbas, y luego inmediatamente Bonaparte y su imperio. Primero su consulado y luego su imperio. Y solo que las conquistas de la llamada Revolución Francesa son las de unificar los estados nacionales, y Bonaparte los intentó hacer a imagen de colonias políticas del estado del francés. Pero esa es otra discusión. Lo concreto es que 10 años antes de la Revolución Francesa, los norteamericanos habían edificado el inicio, el pie firme, pues, de su democracia inicial a partir de las colonias, de las llamadas 10, 12 colonias, no sé cuántas que eran, de esa franjita de la costa este, que luego va expandiéndose, porque el ortograma, digamos, la visión de conjunto del llamado destino manifiesto de Estados Unidos era construir un país de costa a costa, y apenas tendrían el 10-15% cuando conquistan la democracia inicial, que es democracia esclavista. ¿Cómo puede haber una democracia en Grecia, digamos, donde estaban excluidas las mujeres, los niños, los ancianos, los enfermos y los esclavos? Entonces, era la democracia de la élite, de la aristocracia. Y bueno, Estados Unidos no tenía voto popular, hasta que el presidente Jackson, que le hicieron una trampota por allá en 1820-30, impuso lo del voto popular, lo de que se tenían que contar los votos de la gente y no los votos de los ricos, porque era una democracia censitaria, es decir, solo los que pagaban determinado nivel de impuestos podían. Ahora, esa no es una historia clausurada ya hace 1 o 2 siglos, mis amigos. Los derechos civiles, algún día la gente descubrirá en la historia norteamericana que el más grande presidente que tuvieron los negros norteamericanos fue Lyndon B. Johnson, el sucesor de Kennedy. Claro, alimentado un poco por el hermano de Kennedy y la propia lucha
el que mataron, y al otro hermano, el que fue presidente, hablo del candidato senador y el presidente, que fueron los que impulsaron las primeras leyes de derechos civiles en el sur, pero es a Johnson a quien le deben el grueso de las leyes de derechos civiles, hermanado con, digamos, las luchas de los propios pueblos negros de Estados Unidos, que tenían como líder a Luther King, y por eso lo mataron también. Estamos hablando de cosas que ya uno vivió, los sesentones como nosotros ya vivimos esa época. Los de Montgomery, los de las luchas de Alabama, pues, las luchas de la integración escolar, del disparate o el acierto aquel del llamado busing, es decir, llevar a los niños blancos a zonas negras y los niños negros a zonas blancas y cruzarlo y mezclarlo, por la vía de una flota de mezcla de racial. Bueno, todas esas cosas corresponden a luchas recientes de hace 30, 50 años. Y un presidente negro tuvo que venir Obama, que no sé por qué habían tardado tanto en ponerlo. El señor Obama es un conservador como cualquier otro blanco del pasado, y mantuvo exactamente la misma economía, el mismo estado, los mismos privilegios. Nada, y lo que pudo hacer fue cositas adicionales. El Obamacare, que en estricto sentido beneficia, creo que a viejitas blancas y a viejitas negras, o a pelagajos blancos y a pelagajos negros, porque sí, efectivamente parece que hay una ventaja, pero el food stamp, es decir, los CLAP del gobierno americano, los CLAP vienen desde la época, qué sé yo, las estampillas de alimento esa, la posibilidad de llevarse un carro lleno de comida a partir de lo que te manda el gobierno si eres un necesitado. Eso corresponde al estado de bienestar norteamericano, que le ponen esos nombres rimbombantes en Europa, pero que en Estados Unidos eran cosa corriente, porque Estados Unidos ha entendido que la gente, para que se estimule la producción, tiene que consumir. Ah, tú no tienes derecho a consumir porque no tienes real, pero entonces el gobierno te da real para que tú consumas. Y han hecho innumerables leyes de favorecimiento, y Estados Unidos tiene como el país de mayores facilidades para uno que esté, digamos, execrado, y sencillamente recibe ayudas de todo tipo. La gente se queja mucho de las inviabilidades de poder vivir en los Estados Unidos, porque no conocen los trucos no, yo no voy a decir de pintarse de negro, de adquirir una piel negra para poder tener derechos, pero mire, es muy difícil ver población pasando hambre en los Estados Unidos, a pesar de que tengan años sin trabajo, porque hay los planes de protección social. Bueno, al parecer los planes de protección social son de tal nivel, pero para llegar a un piso bajo, que los que quisieran seguir subiendo tendrían que haberle hecho caso, y no le hicieron caso al señor socialista Sanders, el que compitió con la señora Clinton, que planteó un tema muy serio para el futuro de la economía y sociedad norteamericana, el llamado ¿cómo fue que el nombre en inglés lo olvidé? Pero es o sea, la exclusión social debía ser combatida en dos grandes aspectos, decía él: la salud y la educación. Deberían tener todos la posibilidad de educarse hasta niveles universitarios, disminuyendo, por supuesto, el gasto militar, y tendrían todo derecho a la salud para no tener que depender de las iniquidades del sistema de salud, que está todo canalizado por los seguros privados. Y demostraba él las inequalities, es decir, la exclusión en el tema de salud y de la educación, significan para el señor Sanders que debía tenerse derecho pleno a la educación universitaria y a la más alto estándar de salud, porque es un hecho que en Estados Unidos el que no paga las universidades, mis amigos, no llega a las universidades. Y la vida de la familia se transforma en el viacrucis de poder financiar
tienen unas salidas medio elegantes. Si eres buen deportista y tienes 2 metros y le metes y logras enchungar la bendita pelota jugando básquetbol, eso llegas a una universidad que te lleva ahí hasta con notas malas y te lleva como excelente deportista para que la universidad tenga prestigio de su equipo de básquetbol. Bueno, ese es un chance, pero esas son las excepciones. El grueso de la población tiene la educación universitaria como un drama, porque solo acceden a la universidad, ¿entiendes? De las capas bajas los que tengan excelentísimas calificaciones, esos le dan beca. Y de esas mismas capas bajas solo tienes derecho a ir a universidades de segunda o de tercera categoría, porque cuestan una barbaridad. Bueno, las inequalities de las que hablaba Sanders seguirán siendo inequalities porque él suponía que todo eso era financiable con una reducción del gasto militar o con una conversión completa del sistema de seguridad social americana, que tendría que pasar a plata del Estado directa lo que ahora se deriva al financiamiento de colosales sumas que pasan por los servicios privados. Es decir, Estados Unidos ya viene de regreso de haberle dado todo a la propiedad privada, todo a la gestión privada, y sin embargo han producido inequalities, desigualdades de acceso a las dos cosas fundamentales del ser humano en Estados Unidos, salud y educación. Y allí deben contentarse con una asistencia de segunda para gente de segunda. Entonces la propia democracia norteamericana no es tampoco el sumum de la perfectibilidad. Es mucho más justa que cualquier país socialdemócrata europeo, se lo participo. Pero estamos muy lejos entonces nosotros de aspirar una democracia que solo puede existir plenamente en la abundancia. Si usted no tiene derecho a escoger productos, ¿cómo va a tener derecho a escoger universidades cada vez más caras, si fueran privadas todas? Bien, en Estados Unidos que tienen, pero Dios mío, es que no puede imaginarse la gente la abundancia que hay en todo y de todo, que sencillamente, bien, también tienen la opción de poder estudiar donde quieren, a condición de que paguen. Y si no pueden pagar, bueno, sí, también hay para ti opciones, pero opciones de segunda y de tercera. Bueno, ese sistema americano es un avance impresionante para la humanidad visto de conjunto, pero tiene mitos. El mito de que la democracia americana funciona igual para el que nació en un hogar pobre que para el que nació en una, ¿cómo se llama?, en una familia acomodada. No es igual para el que nació de piel china, de piel amarilla china, el que no es amarillo nada, ese color, digamos, amarillento de los orientales. Es más, parece ser que los orientales tienen hoy por hoy más chance de ingresar, de llegar a los sistemas de educación superior que hasta los propios blancos, porque así son las cosas en esta democracia del mérito, democracia de la calidad, de lo que tú inviertes para obtener una distinción social sobre la base de la educación, que es, y la tecnología más todavía, el acceso a la tecnología y el premio a la cabeza que piensa en tecnología, no que piensa en humanidades. No son premiados los mejores poetas, son premiados los mejores partidarios de la conversión de la tierra rara X en un chip o un microchip de nuevo tipo, donde toda una biblioteca, qué sé yo, de 1 kilómetro cuadrado por 20 metros de alto, caben todas lo que los millones de libros que estén ahí caben en un chip que cabe en la uña tuya. O sea, ese tipo de materiales, ese tipo de la nanotecnología en la computación moderna, bueno, nosotros por supuesto, mis amigos, estamos ya no a años luz de esos mitos de la democracia americana y del premio al intelecto o a la educación de altísima calidad, sino que no llegamos pero ni a los arrabales de aquello. Ya quisiera tener nuestra clase media, ¿entiendes?, los privilegios de vivir en la seguridad norteamericana, por ejemplo, en el sistema de seguridad americano. Bueno, les participo que tienen 3 millones de presos, 3 millones de presos. Eso equivale
entre 150, 3 millones, equivalen a, ustedes dirán, eso equivale el menos del 1%, 0.8% de la población total de 350 millones de americanos, equivale más o menos a que en Venezuela tuviéramos 250.000 presos. Tenemos 30.000. No, para ver, 28, 30, el 0.8 sería como 20, que es como si tuviéramos 25 y el 10 serían 500.000, no, 50.000 presos, no puede ser. Me volví a pelar lo de la cuenta, porque eso da efectivamente que deberíamos tener en prisión en este momento por lo menos 150.000 personas. Cuando yo saqué cuenta sobre la marcha, créanme que no logro hacerme de la idea concreta del planteamiento abstracto de alguna regla elemental, de matemática elemental, porque lo que me interesa es el argumento. En Estados Unidos hay el doble de presos o más si lo comparamos con el sistema venezolano. Y son un país de mucho mayor estándar, infinitamente mayor estándar de vida. Luego, algo falla en nuestros cálculos sobre el tipo humano que administra la democracia venezolana si tienen un ministro de prisiones como Fosforito. ¿Bien? Eso es lo que quiero concluir en este aspecto de no se imaginan las garantías que existen en la tranquilidad para vivir en un país como Estados Unidos. ¿Saben cuándo tuvimos esa tranquilidad en Venezuela? Cuando Pérez Jiménez y cuando Gómez. Nunca en otro periodo histórico se vivió la seguridad, siempre y cuando no fueras cercano a la militancia ADECA o a la militancia de los amigos de la generación del 28, porque sencillamente no lo contabas. Ibas a parar a una de las mazmorras de Gómez o a las mazmorras de la Seguridad Nacional perejimenista. Pero esa es otra historia. Amigos, el mito democrático, ¿en qué consiste? En creernos la generalidad de que se puede construir un país sin todas las libertades que queramos, sin la libertad de escoger lo que comamos, sin la libertad de escoger lo que estudiemos, sin el acceso a los bienes materiales que nos permitan tener techo, vestirnos, tener acceso a la movilidad normal. Si una democracia no es capaz de proveer a los venezolanos no de la dádiva de tenerlo, sino de poder ganarlo en un sistema económico, de libertades económicas, entonces no hay democracia posible. Por eso, alguna vez entenderemos, ojalá pronto, después de esta experiencia de 60 años de estatismo, 18 de los cuales son de la gangrena del estatismo chavista y de las tropelías de todo el abuso de los funcionarios contra los ciudadanos, en estos últimos 18 años verdaderos cacos y malandros y malhechores ejerciendo funciones de fiscales y de jueces, etcétera, etcétera. Ojalá hayamos entendido que la democracia es un mito si no acercamos nuestra realidad a la aspiración de tener un país organizado sobre la base de libertades básicas que comienzan por lo que pudiéramos llamar, el término pretencioso es plétora de mercado, es decir, abundancia plena de absolutamente todo. Pero entre esa abundancia tiene que existir la abundancia de los medios de pago, no con moneda inflacionada y producida inorgánicamente sin respaldo, como acostumbran los chavistas, entregar paquetes de billetes por todos lados. No, hablo de billetes que compren. Y los billetes que compren es porque reflejan un valor del salario que nunca lo han tenido los venezolanos. Nunca pudieron disfrutar de una economía donde la oferta de bienes fuera suficiente y altísima, pero que pudiera ser adquirida por un salario decente que comprara esas comodidades. Ahí empieza el problema de cómo comparar sistemas con otros, porque es un hecho que bajo Acción Democrática en los años 60, 70 y pudiera decirse hasta 80, toda pareja joven que tuviera un par de salarios propios de clase media baja, maestros de escuela o profesores de liceo,
tenía posibilidades de comprar una casita, ¿cómo se llama? Un apartamento del Banco Obrero, del INAVI. Tenía posibilidades de tener su nevera llena, tenía posibilidades de encargar a su muchacho y de criar 2, 3 muchachos. Esa es la única vez que en Venezuela pudo acompañarse el mito de querer vivir en libertad con la libertad de ganar un salario de acuerdo a tus competencias, que no necesitaban ser premios Nobel, sino sencillamente un nivel de conocimientos útiles a la sociedad que permitía entonces el acceso con ese salario a poder vivir decentemente. Esa fue la vez que estuvimos más cerca, mis amigos. Porque cuando Pérez Jiménez había un problemita, que es bueno que los cultores del perejimenismo no lo olviden, porque uno que ha estudiado la cosa sabe que el problema con Pérez Jiménez es que la clase media y la clase alta eran así, mientras que las grandes capas populares eran así. En los pueblos se vivía la miseria rural del salario de un bolívar diario, un bolívar. Bueno, una pexicola costaba medio, o sea, usted ganaba 4 pexicolas diarias. Es cierto, la gasolina valía medio también, pero de nada le valía a usted tener, ¿cómo se llama? 4 litros de gasolina a cambio de un día de trabajo. O sea, hay cosas que no pueden compararse. Sí, costaba una locha, no sé qué producto, los caramelos y tal, una chiva y media decían los caramelitos, un helado medio, no sé, pero era un bolívar, amigo, eran 8 lochas, 8 o 10 lochas, ¿no? 8 lochas, 12 céntimos y medio costaba una locha. Con 10 lochas, tú ganabas 8 lochas, un bolívar. Ganabas 20 chivas de 5 céntimos, un bolívar. Y ese bolívar, quizás estoy confundido, era un poco más alto, porque un bolívar, recuerdo yo, eran los salarios de los años 40, pero es que no modificó grandemente. Yo sé, por ejemplo, que las domésticas, me acuerdo de una señora que trabajaba en mi casa, llamada María, y una señora llamada Antonia, que ganaban 30 bolívares mensuales, y las envidiaban porque ganaban 30 bolívares. Y bien, un bolívar diario, efectivamente. Ahora, tenía muchos privilegios, entre otros la de pegarme, por ejemplo, por tremendo. Siempre me acordaré de que me mandaba a agarrar a mi mamá con Antonia o con María, y no me pelaban. Bien, entonces estas facilidades de obtener democracia política con democracia en el acceso a un salario sólido para poder escoger los productos, todo eso es una conformación histórico-social que tiene demasiado que ver con la historia de cada país en particular y sus logros culturales y sus logros tecnológicos y sus logros como Estado. El Estado colombiano no logró lo que logró el Estado venezolano. Las rivalidades de Estado no son importantes entre Venezuela y Colombia, que ya Bolívar aceptó la división del 830, de la llamada, el paisismo y la cosiata y todo que la antecedió. Los países africanos, ustedes ven los países africanos, los mapas de África hace 20 o 30 años, 50 años atrás, más todavía, los mapas africanos de los últimos 100 años se han modificado como 20 veces. No se corresponden los países, porque vivimos mucho más allá de las tesis ya desacreditadas de Marx sobre que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clase. Parece que mucho más que la historia de la lucha de clases, es la historia de la lucha de clases de grupos sociales, de, digamos, preeminencia de segmentos de esas clases, y más importante que todas ellas, son, con sus grupos de intereses, etcétera, son también los intereses de Estado, porque hemos vivido durante siglos bajo la égida de que la historia de la humanidad es la historia de los imperios, y los que no fueron o son de imperios son parte solamente de la antropología humana. Sí, todos somos humanos, todos somos de la especie famosa, especie
que ahora sí es verdad que voy a confundir a más de uno. Es otro mito. Nos parecemos y somos de eso que llaman la especie, pero ¿será verdad que somos de los mismos géneros, del mismo género, perdón? ¿Somos del mismo género todos? ¿No habrá diferencias? No voy a hablar de solo las diferencias, todos nacemos igual. Los derechos del hombre, ¿no es un mito aquello? ¿Ustedes sabían que los derechos del hombre proclamados por la Revolución Francesa no le gustaban al Papa de Roma? Porque eso de que los derechos del hombre, bueno, no podía decretarlo ningún gobernante. Los derechos del hombre tienen que ser los derechos de las personas y solo los, digamos, los padres de la Iglesia podían determinar sobre ese tema de los derechos humanos, de los derechos del hombre. La Revolución Francesa podía legislar sobre los tipos políticos que quisieran, de tipo de gobierno, de tipo de derechos y deberes, etc. Pero los derechos humanos eran solo susceptibles de ser comprendidos por la Iglesia, porque es la relación del hombre con el Creador, etc. Bueno, aparte de esa discusión que tiene esa historia y la fuerza y ¿cómo se llama? Y los derechos humanos de la ONU, ¿sabían ustedes que esa Declaración de Derechos Humanos de la ONU ha tenido después unos desarrollos un poco raros? Como que, por ejemplo, los países islámicos, se reunieron 81 países islámicos y declaran que los derechos humanos en los países islámicos son los derechos del mundo islámico, donde precisamente se rebaja todo a que todo es posible siempre y cuando se rija todo por el Corán y por la Sharia o Sharia, la ley musulmana básica, y por creo que se llaman las surras, que son, bueno, todos los rezados que lo hizo leyes el profeta y sus sucesores. Hay algunas complicaciones en el mundo por ahí que le escapan a los venezolanos cuando repiten, sobre todo los líderes, que les encanta una frase hecha. Una frase hecha no pelan. Las madrasas, Jeremy, son las escuelas donde se aprende el Corán. Esa la financia el grueso de ello la Arabia Saudita. Bueno, fueron las que hicieron estrago, por cierto, en Afganistán, cuando generaron toda aquella casta de sacerdotes que resolvió pues que el Afganistán tenía que ser un estado teocrático de absoluta y total vigencia de la ley Sharia, de la ley coránica. ¿A qué cuento viene esto de cómo se llama? De los derechos humanos? Bueno, mis amigos, que en algún momento hay que decidir si tiene iguales derechos un venezolano, trabajador, obrero, responsable, que incluso tiene derecho a sindicalizarse en su gremio y luchar por sus reivindicaciones normales, porque, bueno, y además, ojalá como un patrón que comprenda que el rendimiento y grandeza de su empresa depende de la buena voluntad y de la eficiencia de esos trabajadores. Estoy tomando la opinión ¿cómo se llama? El prototipo de un obrero cualquiera, pero de muchos obreros honrados honorables que hay con estas características. ¿Es igual ese venezolano que vive en el barrio tal, a 2 cuadras de un tipo que ha matado 8 o 10, 4 de los cuales está descuartizado de sus víctimas? En el mismo barrio, a las 4 cuadras vive este sujeto, que tiene por afición matar a sus adversarios en las bandas enemigas, pero además o descuartizarlo o mocharle la cabeza y dejarle la cabeza sobre el abdomen. ¿Somos iguales? ¿Es igual ese trabajador a ese ampón? Entonces, o es un mito todo lo del género humano, o tendríamos que distinguir que hay humanos y humanos. Y las leyes deberán entonces, como que se llama, arbitrar un poco más precisamente sobre que hay derechos humanos inherentes al hombre genérico
y hay derechos de los ciudadanos a determinado usufructo de determinadas libertades. Entre ellas a que quede taxativamente claro en una nación que aquel que prive de la vida a otro habría derecho para que no usufructúe la de él, por ejemplo. Este es un argumento propio de quienes abogan por la pena de muerte. Pues yo he prometido a algunos amigos que no toco más este problema porque van a creer que yo soy un fanático de las cepillinas, ¿cómo se llama?, de la pena de muerte. Y la verdad, mis amigos, es que esa es una cosa que es tan complicada que yo me conformaría, si no hay la pena de muerte, con las prisiones perpetuas. Lo que yo no acepto para nada en las modificaciones según las cuales alguien que mate a alguien lo condenen a 40 años, pero si se porta bien a los 15 ya puede tener libertad condicional y a los 18 entonces ya puede dársele la libertad plena. No, 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 no. Si tú mataste a alguien, pasas el resto de tu vida pagando el haber cegado una vida de un inocente. Aquí podía cualquiera hacer toda clase de ejercicio. Ya va, depende a quien mate. Vaina, eso ya complica más la cosa. Porque si el que mates a un ampón en defensa propia, no es igual que aquel que no saque el ampón que mata a otro ampón y le pone la cabeza arriba de la barriga del otro. Son distintos crímenes. Entonces hay que desarrollar un derecho penal mucho más específico. Lo que no puede hacerse es lo que se hizo en Venezuela. Una ley a favor del malandro. Porque eso no nos hace más humanistas, eso no nos hace más civilizados. El llamado derecho procesal penal el COP, Código Orgánico Procesal Penal, que prácticamente para caer bajo las normas del código hay que estar bien salado, caramba. Digo, a caer bajo las peores, digamos, penas o las peores consecuencias de aplicarle la ley penal contra el malandro. Porque mire, que si la infragancia, que si no sé qué cosa, y luego los derechos del preso. O sea, la que mejor interpretó todo eso, métanse en la cabeza esa vaina, fue la Foforito, que agarró ese Código Orgánico Procesal Penal, se lo aprendió de memoria y empezó a buscarle la caída para favorecer a todo malandro posible que ella pudo, hasta posar al lado del Conejo, el malandro ese que mataron en Margarita, que dominaba toda la mafia en Margarita, como su mayor conquista de diálogo pues con el delincuente. O el hijo de José Vicente, que hacía reuniones en los llamados territorios de paz, con el malandraje del barrio, donde él había pactado, bueno, que malandrearan para otro lado, pero no malandrearan ahí, pues para él tener tranquilidad, pues, en la zona que le había asignado Maduro controlar. Dice que era su marido el Conejo, buen fuga, ¿será verdad? Yo no creo. Bueno, en todo caso, Papi, el hijo de José Vicente, andaba siempre tomándose videos con delincuentes que eran sujetos de ese plan extraordinario. Ahora llegó, ¿cómo se llama? Creo que este malandrín, ¿cómo se llama? El ministro del Interior, y dijo que se acabó esa vaina de las zonas de paz esa. Es un poco un mensaje, el reverol, es un poco un mensaje para toda la práctica anterior de tener zonas vedadas a la policía porque eran territorios de paz del malandraje rojo chavista, que además se le premiaba por no ser malandro. Esta vaina es cómica también. Bueno, ustedes dirán, ¿para dónde va este amigo Franceschi? Este amigo Franceschi va para empezar a preparar que el país va a conocer una ruptura con todo lo anterior. Y tenemos que empezar a preparar el país, entre otras cosas, de que no va a haber elecciones. No va a haber candidatos presidenciales. Hablo de a 1, 2 o 3 meses, como es el sueño de Capriles, o es el sueño de Henry Ramos, o es el sueño de cualquier banda de partidos políticos financiados por la gran mafia financiera que estará pues apostando a posicionar en encuestas a sus amigos y allegados para hacer viable entonces el control por otros medios de los privilegios insolentes que han acompañado su existencia en estos 18 años de chavismo y particularmente en los últimos 3 años y medio del madurismo diosdadí. Hay que distinguir
caramba, me cuesta hacerlo, se lo confieso. Pero es que la política bajo Chávez tenía unas reglas básicas. La política bajo Maduro Diosdado tiene otras reglas básicas. Miren una diferencia. Con Chávez solamente robaban los que él designaba para robar. Por ejemplo, Ramírez tenía carta blanca para cogerse PDVSA y se la cogió. Andrade manejaba toda la plata de PDVSA y Silva, etcétera, etcétera, y letras del Tesoro y tal en los Estados Unidos, pero millonario. Pero fíjense ustedes que los bolichicos no eran todavía una potencia económica, porque Chávez hacía ricos a los del clan chavista, a sus hijas, a sus ministros. La reina del arroz, por ejemplo, hizo toda su fortuna, se dice de miles de millones de dólares, al lado de Ramírez, al que Chávez le entregó su pupila, pues, la que debería ser su sucesora futura. Incluso pactó con la loca esa malandra argentina, la tal Cristina, para que entonces le protegiera a su muchacha, pues. O sea, Chávez, que era un inescrupuloso de 7 suelas, favorecía entonces sus propios millonarios, su propia oligarquía del dinero. Bueno, y tenía varios presos. Él sabía distinguir, por ejemplo, entre... ¿Cómo se llamaba este chico? El que está ahorita de embajador en Austria, que fue el último puesto que tuvo, fue ministro de Electricidad. Yo tiendo a olvidarme de todos esos nombres, porque uno no puede tener la cabeza llena de tanta información de toda clase de bicharracos. Pero ese señor tenía un hermano, y a veces, les confieso, a veces que no me gusta nombrar gente para no crucificarlos definitivamente, porque vaya usted a saber si había alguna razón que no conozca para que no sean hundidos de la manera, pero que lo hago. Pero mire, este ministro tenía un hermano que tenía caballos y había hecho unas estafas muy grandes, y entonces Chávez lo tenía preso. Al día siguiente que se murió Chávez oficialmente, pues, o sea, 2 meses después que se había muerto realmente, Jesse, el hermano de Jesse Chacón, que descubro que los chavistas empezó a gustarle el segundo apellido, pues a medida que pasaban los años, y descubrimos que el señor Chacón, Jesse Chacón Escamillo, se puso. Ahora Diosdado Cabello es Diosdado Cabello Rondón. El presidente es Maduro Moros. El otro, ellos se han poniendo su segundo apellido, como la aristocracia de la pobre mujer que tuvo la desgracia de parirlo debe ir incorporada a su seña de identidad. Bueno, el señor Jesse Chacón Escamillo, para que no quede duda, era ministro de Chávez, ministro del Interior llegó a ser, y el hermano sendo malandro, chico. Tenía escudería de caballo allí, etcétera, y Chávez lo zampó preso en aquellos escándalos de Banco, ¿cómo se llama? Banco Canario, Banco Bolívar, Banco no sé qué vaina, todos esos bancos que compraban y se vendían entre ellos, y le llegó cerquita hasta el propio hermano, hasta el gobernador de Barinas, que bueno, le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, vete para Barinas y haz tu cosa ya, porque es que me vas a dañar mi vaina, ¿entiendes? Y entonces, bueno, los calmó un poco, ¿no? La administración de Maduro Diosdado es la de el derrape, o sea, se soltaron el moño, chicos, y empezaron a robar como nunca. Y coincide eso con las grandes fortunas de los bolichicos, que se habían hecho ya de un espacio significativo, pero eso de hacer, chicos, 100, 200 millones de dólares en cada negociación, en una semana, y convertirte, chico, en compradores de castillos en ¿cómo se llama?, en Madrid, o de apartamentos de Aristóteles Onassis en Nueva York, porque yo no sé qué les pasa, es que tienen la misma mentalidad de los narcos, chico. El narco, cuando usted más lo descubre, es cuando exhibe su riqueza,
Miren, amigo, ¿usted quiere saber las diferencias entre un rico que tiene inteligencia y un rico bruto? Véanlo si exhibe o no exhibe la riqueza. Como dijera Carlos Andrés Pérez, hay dos cosas que no se pueden ocultar, ni la tos ni el dinero. Y bien, todo narcotraficante, todo narcolavador exhibe su riqueza por una psicología rara, la psiquis del malandro que debe sentirse que él requiere reconocimiento social. En Miami es muy fácil descubrir los malandros corruptos. Tienen las mejores casas de Miami. El malandro Rincón, el comisionista de este señor Ramírez de PDVSA, le dio una comisión de $1.000 millones, Dios mío. Vean la casa de Rincón. Es una cosa como de 2 cuadras, aquella mansión gigantesca, chico, pero gigantesca. Bueno, la misma vaina de los narcos colombianos que tenían haciendas y se hacían traer, chico, cebras, elefantes, rinocerontes, y ponían aquella finca como si fuera un zoológico, y ponían, chico, los muebles, la vaina, e importada la cerámica de Italia y no sé qué vaina. Y bueno, y también, por supuesto, esto tienen la misma manía lo tienen estos reyes sauditas, o príncipes sauditas o de Kuwait, que se mandan a hacer teléfonos de oro y posetas de oro. Carajo, qué exageración, ¿no? O mobiliario en los aviones de oro, puro, oro macizo. No sé, es una ostentación como para que, no sé quién es el que se entera, pero los que se enteran, carajo, tienen que quedar inclinados ante la prepotencia de aquel nuevo rico. Bueno, mis amigos, hay un fenómeno rarísimo en la sociedad venezolana. Por eso le hablaba de la diferencia de venezolanos, incluidos los de la misma clase social. Hay una pesadilla en nuestra vieja élite, que son familiares propios de ellos. Conozco a esta gente que sencillamente viven bajo la pesadumbre de tener familiares bolichicos. ¿Y quiénes son los bolichicos? Hijos, sobrinos, nietos de los más ilustres apellidos de nuestra élite económica, que de una vez les digo, amigos, ustedes no son responsables de eso. En toda familia hay siempre la bendita oveja negra, que no sé por qué la ponen negra, debe ser por el racismo histórico social. Ha podido ser, por ejemplo, una oveja pelo colorado. Vamos, para no distinguir entonces ningún comentario, que ahora se puso complicada la cosa, en lo que se llama el marxismo cultural. Es que según tú te expreses, te estás expresando en términos racistas o en términos inadecuados sobre digamos, lo sexual, que puede ser homofóbico, que no sé qué vaina. O sea, Dios mío, ya casi no se puede hablar, porque entonces todo lo que uno haga tiene un segundo doble sentido. Entonces, muy bien, hay ovejas pelirrojas, para no decir ovejas negras, de los apellidotes de Caracas, que los tipos se han metido un billete en 2, 3, 4 años de Maduro, 100 veces más de lo que habían ganado bajo Chávez. Porque con Chávez ellos habían acostumbrado ya a hacer negocitos que les enseñaban a los chavistas cómo era que se hacía la platita rápida, con los bonos, con todos esos artilugios, pues, de la economía financiera delincuente, de los tráficos de droga, que ya los había, porque el tráfico de droga sí viene de Chávez. Los narcosoles los montó Chávez, y las corruptelas de los militares, negociando con efectivo, comprando en efectivo y pagando comisiones millonarias en efectivo, viene de Chávez. El Plan Bolívar 2000 fue el primer gran plan de corrupción de militares en Venezuela, y eso Chávez arrancó prácticamente su gobierno con el Plan Bolívar 2000 también, para repartir plata en efectivo, sí, mis amigos, entre altos oficiales que se corrompían a velocidad del rayo. Y bueno, el fenómeno de que les hablaba en nuestra élite
No vayan a creer que es una acusación irresponsable, amigos de la élite económica tradicional, honorable, que la hay, yo sé, y nosotros sabemos. Me refiero al nosotros en la gente que como yo es consciente de que debemos ir a una economía capitalista como no ha existido en los últimos 60 años y menos aún en los últimos 18 de gangrena del intervencionismo estatal. Aquellos que estamos conscientes de la necesidad de grandes libertades económicas como jamás existieron en 60 años, a los que estamos interesados en fraguar un estado de irrestricto respecto a la propiedad privada, a la libre empresa y a la seguridad jurídica de inversiones, aquellos que estamos por desmantelar el Estado empresario y hacer florecer una economía privada sin límites, para por fin tener Venezuela capacidad de que muchísimos habitantes accedan por la vía del emprendimiento empresarial al usufructo de las riquezas de su nación, por la vía de la competitividad, por la vía del acceso no traficado, no montado sobre corruptela a la enormidad de bienes digamos del suelo y del subsuelo venezolano. Ya saben a qué me refiero. A que, entre otras cosas, la economía petrolera deberá basarse en una gran empresa, en una gigantesca empresa, no del Estado, sino de toda la economía privada, haciendo como nunca toda clase de emprendimientos para generar un aumento real de la producción, de las instalaciones que masivamente deberán constituirse como hongos en todo el país, y del empleo privado, que deberá generarnos una clase obrera de 600.000, 800.000, 1 millón de trabajadores directamente ligados a la actividad petrolera, petroquímica, gasífera, etcétera, privada, y que paguen impuestos para el Estado obtener por vía indirecta de una gran economía petrolera nacional de exportación. Y voy a decir la mala palabra. No importa si es petróleos baratos, porque el problema nuestro es hacernos de unos mercados que hagan a economías poderosas dependientes de esa ventaja extraordinaria que tenemos en Venezuela de producir masivamente petróleo al ser el primer país de reservas petroleras probadas. Si para algo sirve eso, es para producir entonces petróleos competitivos que traigan a Venezuela todas las tecnologías inimaginables de extracción. Que no vengan entonces los ecologistas, no se puede, no chicos, sí se puede, porque basta el respeto al medio ambiente y con leyes económicas de gran audacia, digamos, marginando ese bendito Estado malandro de las comisiones, los comisionistas, etcétera, podíamos hacer de la industria petrolera una gran industria empleadora, no de burócratas rojos ladrones y comisionistas como la PDVSA de Ramírez, sino una gran multitud de empresas privadas dedicadas a todas las ramas de la industria de hidrocarburos y sus derivados. Entonces, cuando pensamos en eso como modelo ideal, casi como imaginado por lo mejor de la élite económica tradicional venezolana, no por supuesto de los que estaban acostumbrados a la papaya, de que el Estado los proteja con toda clase de aranceles. Estamos hablando de verdadera gente que pensó en serio su país capitalista en otros términos. Bien, ahí hay un fenómeno, que muchas de esas familias tienen su bolichico, es decir, su oveja pelo rojo, su oveja pelo rojo que se hizo de una fortuna incalculable en los últimos años. ¿Saben cómo se conoce? Por su ostentación, que es algo así como decirle a sus padres o primos o hermanos: yo tengo mejor quinta que tú, tengo mejor aviones que tú, tengo hasta un castillo para mi solaz y mi zona de casa en Madrid o cercanía de Madrid, tengo mi mansión en Miami, mi mansión en Texas, tengo. Bueno, qué felicidad la de ellos, pero lo realmente interesante es que
todos esos bienes deberán ser confiscables y deberán pasar por la vergüenza de juicios públicos y de debates televisivos en directo. Bien, amigos, la Venezuela que rompe con estos pasivos tiene que ser una Venezuela de democracia real, no del cultivo del mito de la democracia que nos hace igual a todos. Esa vaina es mentira. Ninguna democracia nos hace iguales ante nada. Solo puede hacernos iguales las más altas tasas de educación superior, el más alto acceso a las tecnologías, de modernidad de las comunicaciones, de la información, etc. Solo puede hacernos un país democrático, de verdad profundamente democrático, la capacidad de tener un pueblo consciente para designar y controlar, sobre todo controlar a sus gobernantes desde el plano municipal, desde las autoridades escolares, desde los jueces, desde el más bajo nivel, desde la capacidad que tengamos para investigar todo, denunciar todo y juzgar todo, por la vía de la democracia directa, por la vía del Internet, por la vía del libre acceso al más ancho plan de banda de Internet, que permita hasta bajo las piedras conectarse a gran velocidad y que no estemos como la pobre Buenfuga allí peleando para mantenerse conectado a este programa por la torta de Internet en Venezuela. Necesitamos un acceso a la información de más alta velocidad y de más alta densidad. Necesitamos poner, qué sé yo, en cada escuela, cada salón de clases, es una pantalla gigante, una pantalla plana, pero plana curva ahora, porque la vaina es curva. Porque necesitamos que nuestros niños, chicos, puedan sintonizar programas de su cultura nacional. No por otra vez los benditos diablos de Yare, no, también los diablos de Yare. Pero digo, tiene que haber un modelo de defensa de la identidad nacional, pero entendida como admiración a la belleza de nuestros paisajes, a la belleza de nuestra gente humilde, trabajadora en su artesanía, de la belleza de las almas de los venezolanos, pero no puede ser un sistema de comunicación que solo enaltezca a los traficantes de la política, chicos, a los demagogos de oficio y a los que se lucen en programas de opinión viendo a ver qué coba le meten a la pobre audiencia. Eso quedará para algunas televisoras, digitales por supuesto, porque las de señal libre tienen que ser del radio de acción de emisoras culturales o de informaciones realmente, ¿cómo podría decirse? No contaminada. Bien, entonces, ese mundo nuevo de una democracia sin esa postración ante los mitos, amigos, eso tiene que partir de una ruptura completa y total. Una ruptura con la cultura oficial de lo degradado a lo que llevó el chavismo al país. Entonces, vale la pena que se paseen, porque el gobierno que viene no es un gobierno que está urgido de darle elecciones para que el Caprilito sea, ¿cómo se llama?, sea presidente. ¿Y por qué? ¿Cuál es ese derecho especial que tiene Caprilito a ser designado presidente? El país tiene que arreglar cuentas consigo mismo primero, chico. El país tiene que hacer un balance exhaustivo y completo de los gobiernos del chavismo, es decir, del régimen chavista en sus dos etapas, durante Chávez y después de Chávez, e incluso de Chávez antes de abril del 2002, que era otro tipo de gobierno, porque Chávez tuvo dos etapas, antes y después del 2 de abril. Eso hay que balancearlo todo en programas de opinión, en debates. Todo eso tiene que hacerse, porque la identidad política, la identidad cultural, la identidad de la ¿cómo se llama esa vaina?, de apropiarse de la libertad de opinar, tiene que ver con
la formación de opiniones a partir realmente del manejo de la información masiva para poder tener una opinión fundamentada. Entonces no se trata de volver a la idiotez de inmediato de las cuñas. Tú pagaste más millones por las cuñas, Capriles, por eso eras candidato. Y Globovisión hizo de ti el candidato de Globovisión, precisamente no porque tenía las mejores credenciales, sino porque en la pobreza ambiente de esa clase política te había escogido Chávez ya como un contendor probable en el futuro y te premió siempre, inhabilitando a los posibles contendores tuyos, como Enrique Mendoza en la gobernación de, ¿cómo se llama?, de Caracas, de Miranda. Y a, ¿cómo se llama?, y escogía también no le gustaba Leopoldito, entonces lo inhabilitó varios años para Caracas. ¿O es que usted cree que las inhabilitaciones las hacía alguien del perraje rojo allí? No, chico, era Chávez el que ordenaba esa vaina. Entonces vamos a ir poniendo las cosas claras. Yo creo, no sé, como dicen los pueblos, es mi humilde opinión, que nadie que haya tenido que ver con la dirección del Estado venezolano puede ser presidente por 8, 10, 15 años. Nadie que tenga que ver con las responsabilidades de haber mantenido desde una oposición blandengue y alcahueta, nadie financiado por la mafia financiera que ha tenido una oposición a la medida que necesitaba la boliburguesía para perpetuar los turbios negocios de estos capitalistas venales, guisadores, con el gobierno de guisadores y venales. Nadie que tuviera que ver con esta lideranza de la oposición debería tener derecho a ser candidato. Me imagino que podrán serlo, pero con debates que van a tener que explicar demasiadas cosas, porque demasiadas cosas serán conocidas. Entre otras, los que negociaban las derrotas electorales de la oposición. ¿Ustedes sabían que se negociaban las derrotas? Dígalo, diga los nombres, ya no va a faltar quien me diga ahí. ¿Por qué no lo dice? Porque es información clasificada. Si uno la dijera, entonces van y liquidan a las personas que pudieron haber tenido acceso a eso. Y muchas son intuiciones, pero intuiciones cargadas de tanta realidad como este teléfono que estoy viendo aquí o esta tablet que estoy viendo aquí. Son realidades tangibles, corpóreas. No es que alguien me dijo, no, chico, hay demostraciones de las trampas que hicieron aquí en el sistema electoral fraudulento del chavismo para mantener el chavismo 16 años, 14 años en el poder, el bicharraco Chávez, y estos 4 años este malandraje de Diosdado y Maduro. Ay, amigos, va a ser interesante vivir en Venezuela al caer esta plaga de poder, esta plaga de gobierno, porque por primera vez entonces podremos hablar con propiedad, en la mayor libertad de información posible. ¡Epa! Te digo de una vez, a los ciudadanos, ¡hey! Tendrás tu programa, estrella. Pero yo también tendré el mío, el de las redes sociales, que no podrá censurarme. Y de una vez te digo, no acepto invitaciones tuyas, así tengas el rating que quieras. Porque durante 10 años y medio, por instrucciones de Alberto Federico Rabel, y eres tan corresponsable como él, resolviste que yo no hablaba en tu programa Aló Ciudadano. El Aló Ciudadano podía invitar 30, 40 veces a toda clase de, digamos, bien pensantes, adaptados pues a los intereses de la MUD y del bolsillo de Globovisión. Pero yo no hablaba en los términos que tú podías controlar, Alberto Federico. Tú podrás ser pope de la oposición venezolana, pero dueño de mis opiniones jamás. Y a los ciudadanos nunca pudiste controlar mis opiniones y por lo tanto no me invitabas. ¡Hey! Era tu derecho absoluto y total. Eso sí te lo respeto. Pero a nadie le falta Dios, al inocente lo ayuda Dios. Mírame en las redes, mira cómo me oyen miles y miles de personas. Cuando hay que decir las verdades más amargas se podrán decir y no pasarán por el filtro de Globovisión y de los programas de opinión que pretendieron siempre y lo lograban generar la opinión responsable del país.
¿Qué más que el programa de Teodoro Pekov? Que podía entonces decir las verdades de Teodoro, pero es la verdad de Teodoro, las verdades tuyas, pero no del país, porque ustedes eran cómplices de este Estado chavista, madurista, diosdadista. A ti sí te gusta pelear, chico, tú siempre buscas, me dicen mis amigos, tú siempre buscas el enemigo que no es. El pobre ciudadano, el chico está en el exilio, ya va. Vamos a aclarar las cosas. Los que nos trajeron hasta aquí van a ser denunciados. Hay que comenzar desde ahora. Por eso el tema del ciudadano y de Globovisión, chicos, en sus buenos tiempos. Y con esto termino. Amigos, hay que insistir en lo que ocurrió, que tuvo responsables en las matrices de opinión, en los canales supuestamente opositores, que siempre encontraron la manera de volver a justificar los atropellos, de volver a justificar que el chavismo siempre ganaba la vaina, chicos, de volver a justificar ahora con Vladimir a la una, el Vladimir capaz de que me invita algún día de esto, ¿quién? Para curarse en salud. No acepto invitaciones tuyas, Vladimir. Fuiste un alcahueta de Chávez, 14 años, y eres de Maduro. Pero claro, eres la voz opositora que poco a poco se va ambientando, y hasta María Corina, bueno, lo que tengas ya, pues por supuesto que vayan a tu programa. No estoy en contra que utilicen tu tribuna, pero esa vaina no te pertenece. Esa planta televisora fue comprada con, parece, plata non santa. No me consta, no lo acuso. Pero qué raro. Ahí renunció gente valiosísima. Periodistas de primera, como Nitu Pérez, que al parecer yo nunca fui todo lo que hubiera querido ser querido por ella, porque ella tenía, digamos, sus otras, preferencias, lo cual era su derecho. Sencillamente, Nitu Pérez la despidieron, chicos, no le pagaron ni medio por 18 años que estuvo ahí. Le robaron sus prestaciones. Entonces tus patronos como que no son muy santos que digamos, porque fueron y te escogieron a ti. Pero ¿por qué te escogieron a ti como la voz cantante? Bueno, gracias a la voz cantante de García Carneiro, que invitaste a uno de tus primeros programas, me enteré de que me querían meter en Chirola. En tu programa, García Carneiro, el general García Carneiro. A mí no me agarran. No me va a escampar la lengua hasta que caigan. Y cuando caigan, no es así que yo me quedo callado, sino que veré cómo sigo hablando para que el país conozca hasta el hueso la verdad de los responsables de esta desgracia de tantos años que padecimos inmerecidamente. Porque Venezuela tenía todo para ser una gran nación y la convirtieron en una piltrafa de nación rendida a los pies de este malandraje que incluye a sus periodistas, ahora imparciales, a sus periodistas exilados, pero que jalaron el mecate que jode en estos años pasados, a sus políticos convenientes, que eran los candidatos ideales para siempre poner a ganar a Chávez. Hay demasiadas cosas, mis amigos. Por supuesto, el pueblo escogerá el sistema de gobierno que quiera, el llamado pueblo, esa abstracción llamada pueblo, que no es otra cosa que una masa manipulada por las élites, y si son élites mediáticas de toda clase de bicharracos que son dueños de estos medios actuales. Ojalá podamos entonces alterar esos planes. Ojalá podamos alterar esos planes y hacer de verdad un verdadero cambio, para que por lo menos la parte más consciente del pueblo, que debería ser la que tenga derecho a armar el muñeco, digamos, de las instituciones, sea el que permita, ojalá, diseñar un futuro mejor para el país, y no una especie de caídas y recaídas en esta agonía sin fin a la que nos ha sometido el chavismo en todas sus variantes. Hay una cosa que debo decir. Aristóteles, a quien se supone el creador
del término y del diseño o del concepto de democracia, decía, es una cosa inexplicable. ¿Por qué en Grecia, si uno quiere criar caballos, busca un criador de caballos? Si uno quiere un cultivador de vegetales, buscará un agricultor. Si uno quiere un buen talabartero que le haga, qué sé yo, una silla de montar, buscará un buen talabartero. Unos muebles, un carpintero. Y para escoger los hombres de Estado, ¿todos tienen derecho a opinar? No entiendo, dice él. ¿Por qué los talabarteros y los criadores y los cultivadores, por qué escogen a los hombres de Estado? Si dirigir una nación, si dirigir un Estado, es algo de tanta especialidad o mayor que la de los oficios que la gente sabe y sobre los cuales puede opinar. ¿Pero por qué opinan sobre lo que no saben?, decía él. Bueno, yo no estoy quitándole a cada uno de la gente que practica un oficio productivo para mantenerse, porque no, si no sería el absurdo de suponer un país de todos políticos que entonces conocen todo el funcionamiento del Estado. No, está bien. No solo hay derecho, hay el deber de que cada quien tenga de qué ganarse la vida. Pero ¿no les parece que eso atinente, teniendo razón Aristóteles, ustedes no saben que eso atinente a dirigir una nación, a dirigir un Estado, es cosa de tal nivel de especialidad que necesite la consulta, sobre todo de la gente que sabe de eso? Entonces una élite culta, la que debe ser consultada en prioridad. No digo la única consultada, pero sí digo en prioridad. No estoy proponiendo dos tipos de votos. Si eres culto tienes 3 votos y si eres inculto 1. Pero lo que hay que huirle como a la peste es que el ignorante sea erigido detrás de esa abstracción de los ciudadanos a la misma categoría de una persona culta, un profesional del derecho, por ejemplo. Y no, los dos valen un voto cada uno. ¿En razón de qué? En razón de la publicidad, en razón de la cuña comercial política, la perversión de la política por la vía de los grupos que manipulan la opinión pública. No, ahí sí tengo diferencias entonces, porque yo estoy a favor del voto del analfabeta, y que tenga el mismo voto como ciudadano de ese país que el voto del más eminente doctor. Solo que uno y otro deberían tener acceso a la información y a los niveles de su desnivel cultural para comprender que no es la manipulación de una cuña saturante de las virtudes de un muñeco de torta para llevarlo a la presidencia, porque dirigir el país en las circunstancias que vienen no es un asunto para un muñeco de torta. No es una situación en la que pueda tener cualquiera la posibilidad de dirigir ese cuero seco de país. Un cuero seco de país significa que si usted lo pisa por aquí, se levanta por allá. Es un país que debe tener libertades restringidas para los que deban tener libertades restringidas. ¿Y quiénes son? Muy sencillo. Para empezar, todos los responsables de este Estado delincuente. Todos los que armaron, sostuvieron. Pero usted está diciendo entonces que los directivos de la Asamblea Nacional, por ejemplo, tienen que estar ilegales. No. Ellos son de esa clase política que deberá responder ante una implacable crítica por una libertad de medios nunca vista, porque tendrán que defenderse de la libertad de opinar que debe haber en este país. La pelea no es a punta de cárceles, chicos. Se equivocarían totalmente si me creyeran un esbirro de la información o un esbirro de la adjudicación de culpa. No. Yo creo en las libertades, pero las libertades para todos, no para el grupito que defienda los privilegios de una élite de ampones políticos. ¿Usted está diciendo que son ampones políticos de la Asamblea? No, yo no estoy diciendo eso. Los ampones políticos son los del PSV que están allí, que deben ser ilegalizados, porque todos y cada uno de esos bicharracos tiene 40 o 50 crímenes.
Ese partido es de malandros. Todos los que están ahí, por lo menos. Entonces no puede uno imaginar una asamblea plural donde todos se expresen con libertad. No. No, porque deben juzgarse como casta malandra. Pero es que usted quiere entonces que lo tumben en ese gobierno de atropello. No, yo lo que quiero es que el país entienda alguna vez, que no se vale atropellar a todo un país a nombre de tu ideología de pacotilla, porque tú tenías los medios inconmensurables del Estado que atropella al ciudadano inerme para obligarle a tragarse tus mentiras y tu porquería de sistema judicial y de sistema informativo y de sistema económico que privilegiaba tu maldad como malhechor del PSV. Entonces las cosas claras. Ajá, y todos los de la oposición que van a... No, en principio, todo el respeto del mundo a lo que era la clase política en sus 16 variantes, creo que hay allí en la oposición que manda. No, la censura de la opinión pública será para alguno de ellos, para los que el país tenga como responsable de haberle dado un sobregiro a la peste gubernamental chavista, madurista, diosdadista. Pero eso lo decide, son el libre juego de ideas, porque habrá el libre juego de la oferta y la demanda, y habrá también libre juego de ideas, incluyendo los chavistas que creen, voy a nombrar uno que lo voy a sepultar con lo que voy a decir, un tipo como Nigmar Evan, por ejemplo, ya lo van a decir, tanto, ¿qué pasa que la canalla te aplaude? Que mira, ¿cómo serás de traidor y contrarrevolucionario, Nigmar Evan, que hasta Franceschi te ha, algo así como el corifeo del fascismo criollo te ha enaltecido? No, yo estoy hablando de un joven inteligente como Nigmar Evan, que sigue defendiendo la tontería del socialismo. Y bueno, su derecho tiene, ¿por qué no? Es entretenido que haya un ala socialista. Es entretenido, para entonces seguirlos tratando como un puchimbol, digamos, y darle todo el mundo en la cabeza, a ver si algún día se le abre la cabeza, sobre que las ideas de Nigmar Evan llevaron al chavismo y al madurismo, a menos que aborrezcas ese calendario, ese ortograma del chavismo en todas sus partes, de la cual tú fuiste parte y te sacaron, entonces tú ahora eres un crítico. Pues no se trata de aplaudir a Nigmar Evan ahora, se trata de poner a Nigmar Evan contra Nigmar Evan, el que defiende todavía las ideas que llevaron a la gangrena del chavismo, que es el madurismo diosdadismo. Pero ese es un problema de Nigmar Evan. Yo solo digo, no se trata de impedir la opinión de mucha gente, incluyendo la de ese sector socialista. Ahora, si eres de las roscas del PSV, de Ampone, de Diosdado y de Maduro, de Cilia, de Darío Vivas y de ¿cómo se llama?, de todo ese bicharracaje que está allí, no tienes derecho, porque vas a estar preso. Preso por delincuente, no por político. Preso por delincuentes, por malandros, la mayoría de ellos, con fortunas incalculables. Pero ese es un tema inagotable, mi amigo, y esto debe terminar. Como decía Renio Tolina, les quiero mucho, será hasta mañana a las 4. Les voy a proponer algo que alguien me pidió que recortara estos programas. Yo puedo recortarlos, pero es que otros me dicen que hable más. ¿No será que demasiadas cosas no se han dicho y por fin tienen un auditorium para ser oídas? Entonces yo lo que les pido es lo siguiente: dejemos esto en libertad de seguirlo manejando en base a si hay temas se habla. Yo creo que cada vez digo cosas cuando uno no dice todo lo que hay que decir, algo se queda sin decir. ¿No será que es posible entonces que diga todo lo que tenga que decir diariamente, que algún día esto se me acaban las ideas, pero que ustedes lo oigan, ustedes oyen uno,
y me oyen como si hubieran oído 6, 8. La cosa es acertar cuál oír, porque no en todos trato de todo. Pero el que haya oído el de ayer, por ejemplo, puede dejarme de oír un tiempo, pero oiga el de ayer. No, pero es que el del 2 de diciembre, del 2 de septiembre era mejor, y el del 28 de agosto como que era mejor que el del 2, lo digo por la audiencia. Bueno, ya usted ve, yo ahí no me meto. Hagamos por ahora, ya Phantom me aconseja que cuando es tan largo queden 4 bloques. A mí me ha sucedido en entrevistas que yo considero de 40 minutos, que es una muy buena entrevista, la de un amigo que yo tengo por acá en una radio, en una televisión de Miami, que me hizo, entonces parten en 4, y yo veo que digamos que agarran uno de los 4 y lo ponen al doble de audiencia. La gente no quiere oír cosas largas. Bueno, yo puedo hacer programas de 1 minuto, lo demostré. Programitas de 2 minutos, lo demostré. Yo tengo micros de... Me dice Phantom que de la audiencia de YouTube le envía muchos saludos. Muchas gracias, amigos de YouTube. Caramba, es un placer estar con ustedes. Yo no contaba, eso se debe a la pericia del amigo Phantom que me puso en comunicación también con ustedes. Entonces, miren, les decía, esta historia de cuánto debe uno hablar, qué sé yo, puedo hablar 2 minutos, pero era sin imagen, 2 minutos de audio, y lo hacía a diario, y tenía una gran audiencia. Mi amigo Enki, de allá de España, me dice, pero vuelva a los pequeños audios, doctor, que lo oían 28.000, 30.000 por día. Coño, Enki, pero es que hay que explicar muchas cosas, Dios mío. Hay que explicar muchas cosas. Y en los 2 minutos eso no logro explicar las cosas que hay que explicar. Entonces, bueno, ya buscaremos la manera, o ya seré obligado a hablar menos. Pero ustedes saben cosa que es satisfactoria, tener un público durante 1 hora o 2 horas sin que manden a callar a uno. Porque como es estrictamente libre, nadie está aquí obligado. No soy un monopolio informativo, no soy la televisora oficial, no soy Globovisión tampoco, de la buena época, aunque si no ibas al Ciudadano no existías. Y bueno, yo no existí muchos años, sin embargo estaba vivito y coleando, sembrando papa, donde me mandó la élite caraqueña que no confió en que había que pelear contra Chávez, sino buscar líderes más calmados, más convenientes. Miren ustedes a dónde nos llevó elegir dirigentes convenientes. No se nos quejen ahora si de los convenientes pasaron a lo peor de la ES de Venezuela, el amponato que montó Chávez en el poder y sus cómplices y sus canallas, alcahuetes y cabrones en la oposición, que también los hay. Hasta mañana, amigos.